Muy bonita mi infancia. Mi infancia fue algo, y desde ahí pues ya empecé a andar de vagabundo. Me calificó, me dice, mira, vamos a empezar de abajo. Ahí nos acordaron de cuando me castigaban los Ah, lo habías canijos. dicho. Pero como persona, era un hijo de la chingada. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. Estamos en un capítulo más, en el segundo capítulo de Subiéndote al Ring de la Vida. Y pues hoy tenemos un excelente invitado, como siempre, como todos los que vamos a tener de aquí en adelante. Ya tuvimos a Rigoberto Reyes Cepeda en la primera transmisión. Y hoy, bueno, pues alguien de casa, pero no menos importante, y sobre todo alguien que le ha dado mucho al deporte en Manzanillo. Nada más, nada menos que nuestro amigo el licenciado Luis Antonio Barbosa Zamora, mejor conocido como el Güerito. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme un espacio en tu espacio de poder, pues lo que me quieras preguntar. No, claro, por supuesto, traemos tema, la verdad que de las situaciones, y lo hemos platicado tras bambalinas, el proyecto que traíamos de este podcast, precisamente es conocer a la persona, no los logros, no los títulos, no esto, porque al final de cuentas, desde lo que queremos platicar primero, pues se va a ir asemejando a lo que viene, ¿no? Claro. Primero que todo, Toño, pues, ¿dónde naciste? Aquí en Manzanillo. Manzanillo. En 1954, tengo 71 años de edad. Ayer. Sí. No, pues toda la vida en Manzanillo, ¿no? Toda la vida, excepto pues que salí al fútbol y luego salí a estudiar para afuera de Manzanillo. ¿La primaria qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tu infancia? Muy bonita mi infancia. Mi infancia fue algo fabuloso. Sobre todo, pues me gustaba mucho nadar, me gustaba mucho convivir con gente un poco más grande que yo. Y no salía de la perlita, fíjate, ahí me enseñé a nadar. Y desde ahí pues ya empecé a tomar, a andar de vagabundo por ahí, y pues viví cosas muy bonitas de niño, fíjate. ¿En qué escuela estuviste? En la escuela Benito Juárez. En la Benito Juárez, allá en el centro, allá al fondo sí, del... Sí, cuando estaba el jardín enfrente. O sea que tú fuiste de los que quitaron el campo de fútbol. Ay, bueno, fue el temblor, yo ahí estaba estudiando, ahí hice mis 6 años de primaria. Muy bien. Una porque me agarraba cerca de la casa de mi abuelita, que vivía ahí en la calle 10 de Mayo, lo que es la Cruz Roja. Okay. En esa parte de ahí viví. Y fíjate que pues relativamente era Manzanillo eso. Claro. Eso era Manzanillo, Sí. no había como que ahorita vamos a las Bris, vamos a Salagua, vamos al Valle. Finalmente, pues el Manzanillo con el que se celebraron hace poco, los 200 años, y también el 8 de mayo, que es el fondo. Sí, del fondo legal. El fondo legal, pues esa fue la parte donde inicia realmente Manzanillo, ¿no? Como Sí, tal. sí, bueno, pues me tocó vivir en una experiencia, te vuelvo a repetir, muy bonita de Manzanillo. Me tocó el ciclón de 1959. Tenía 5 años de edad, vivía precisamente ahí donde estaba la oficina del licenciado Raúl Gordillo Lozano. Enfrente, a un lado de la presidencia. Sí, a un lado de la presidencia, y me tocó pasar el ciclón. Se nos vino el cerro inclusive de arriba, que ahora es la casa de los Sánchez Ochoa. Y bueno, pues ahí pasamos las de Caín. Las de Caín. Me metieron a mí en un ropero, me acuerdo. Ahí me metió mi mamá, mis tíos, y todos ahí pasamos el ciclón. ¿Qué dije? Te voy a meter un ropero. Por si tienes que nadar, pues ya vas. Ya voy ahí en el arca de Noé. El arca de Noé. Oye, y de amigos entrañables de la primaria, ¿quién recuerdas y quién está todavía con nosotros? Bueno, yo viví esa experiencia con muchos de ellos, ya se fueron. Ya no están aquí en vida en Manzanillo, por supuesto, pues fallecieron en términos generales. Pero muy buenos compañeros, muy buenos estudiantes. Yo no me distinguí en todos los 5 años, hasta el sexto, que gané el primer lugar de escuela. Siempre pasaba con 5. Bueno, ahí me quedaba con 5, 6. Y le metí muchas ganas en sexto año, gracias al profesor Cornelio Anzana Galindo,
que fue el que me motivó para que pudiera superarme en la primaria, y me gané el primer lugar. Y vaya que en esos tiempos, Toño, Sí. la gente, perdón, los maestros sí eran, Sí eran de verdad, maestros. sí eran de verdad, Sí. y no por decir que los de ahorita no, sino realmente Sí. la educación era el papá que te decía, Sí. ay, se lo dejo, y haga de cuenta que usted es su padre. Sí, sí. Entonces eran reglazos, Jaladitas de jaladitas de los diablito, diablitos, algún gizazo. un borradorazo. Un borradorazo. Pero fíjate que me tocaron a mí una generación de muy buenos maestros. Me acuerdo de Benito Cuevas Chávez, me acuerdo de Cornelio Insana Galindo, me acuerdo de la maestra Graciela, me acuerdo del profesor Jesús Cosío Ríos, me acuerdo del profesor José Luis García Gutiérrez. Y así me voy acordando de muchos maestros que pasaron por la educación y que dejaron muy buenos legados, sobre todo con los alumnos, muy buenos aprendizajes, y te hacían estudiar, porque... ¿Le das o le das? No, pues conocías las capitales, conocías los ríos, conocías todo, y ahorita le pregunto ya a mi hijo, el que tengo de 7 años, dime la capital, no, pues no sabe. No. Y antes era... A mí dime los Power Rangers, si puede que así te diga. Eso sí. O dime cómo se prende el teléfono y te lo digo, porque yo ni le sé el teléfono. Así que viví una experiencia muy bonita. Oye, terminas la primaria y obvio vas a la secundaria. Voy ¿Qué a la secundaria secundaria. Fui a primeros 2 años, pues como estaba muy etiquetado entre la vagancia, me tenían así porque mi mamá se fue a los Estados Unidos, entonces me dejó con mis hermanos y yo no salía del mar, me buscaban, no sabía si llegaba porque pues me salía muy temprano a la vagancia con mis amigos, sanos porque no había drogas en ese tiempo, no recurríamos al Rompiolas, que es un lugar ahorita peligroso, y que en ese tiempo pues no equilataba el valor de la vida. Pues no había temor a morir. No había temor a morir. Ahora dime si me aviento de un barco, pues ya me aviento, y cuando no, pues... Oye, ahora dime si salgo de la lluvia. Ahora dime si voy a llegar a la casa. Entonces en ese tiempo pues viví, todo mi ambiente estuvo entre el Rompiolas, el muelle de La Flotilla. Ok. Me tocó vivir una experiencia muy bonita. En esos tiempos las fiestas del Día de la Marina y todo lo que llevaba, todo lo que se relacionaba con Manzanillo, pues era felicidad para mí, porque no había pues a dónde más ir. Claro. San Pedrito, y esa era la ruta. San Pedrito, la playita del medio, la estación, que era donde está el Camichín o la Perlita, y parte de aquel lado del muelle fiscal, pues esa área que era sacar 20 ahí, era tu capacidad de ver si los encontrabas, ¿no? Esa fue... Ver tus pulmones. ¿Y a qué secundaria fuiste? Primero y segundo de secundaria la hice en León, Guanajuato. Ah, en León. La hice en un lugar que se llama Santana del Conde, Guanajuato. Ok. Para mejor referencia, ahí le cortaron el brazo a Obregón en el tiempo de la Revolución. Felipe Y- Chávez, y- el general Felipe general. Ángeles. Bueno, con un cañonazo. De ahí por ahí fue, pues ahí viví yo. Ahí estudié en un seminario, duré 2 años nada más, no me aguantaron mucho los curas porque era muy vago. ¿Y esto qué? No me quería levantar porque yo no estaba impuesto a levantarme también muy temprano, y además el frío que hacía era insoportable. Pues yo de costa y llegar allá, pues la verdad de las cosas que me llevaron por vago, no me llevaron para yo ser cura. Imagínate, de cura soy todo un desmadre. ¿Qué dijeron? Oye, llévate este cabrón a sacarle del diablo, Sí, ¿qué? fíjate que fue una experiencia también muy bonita porque diario estaba castigado. Mira. Y ya me decían, órale, a entrar a clases. Y saliendo de clases, en vez de recreo, te vas a ir a barrer. Y me ponían a barrer. Y ahí lo único que les agradecía, aparte de enseñarme, de educarme, los señores Los curas. padres de ahí, los curas, me enseñé a jugar fútbol. Mira. Ahí me tocó ver a mi querido amigo, más tarde compañero del fútbol, Luis Araiza, el famoso Yico. Yico. Me Un tocó- favor. me Un saludo. tocó- La otra vez uno de sus hijos estaba en la transmisión con Rigoberto. Sí. Y mandó saludos. Dijo, yo soy hijo del Yico Corona. Del Yico Corona. Luis Jacob Corona Araiza, Dijo el Yico. el Yico. Entonces él me tocó verlo ahí. No te estoy mintiendo, no verlo. Me tocó otra generación a mí, pero él estuvo antes que yo ahí. Ok. Y ahí él aprendió también el fútbol y yo también. Pero lo aprendí regando el campo, fíjate, a cubetazos.
Ese era mi castigo por no levantarme temprano. Pues mira, te inculcaron algo bonito. Primero te inculcaron el asunto de que, órale, Sí. a regar el campo. Y segundo, pues yo creo que ya estando ahí decías tú... Hasta que me cansaba, pues era cubetazos. Ya me sentaba y veía a los curas jugar. Entre los noviciados, que era el que estaba ahí, Sí. y los curas, era un pique de fútbol. Y ahí aprendí. ¿Y qué, cómo le hiciste? O más bien, ¿cómo te surgió el tema de querer jugar? O aprender más bien. Pues yo me vine ya para acá, aquí hice el tercero de secundaria, la secundaria número 3, lo hice aquí en Manzanillo, y ahí empecé a jugar con el equipo de mis amores del Barcelona. Estaba Sergio Gudiño Pelayo, Joaquín Navarro Boronat. No, traemos buen equipito, la banda, buen equipito de la secundaria 3. No, pero, Nos motivaba el profesor Bonilla Valle. Oye, pero espérame, no, nos saltamos tantito. Ajá. Me dices tú que te dio el gusto por jugar en el seminario. Sí, Pero, o sea... me entusiasmó. Pero, ¿cómo? ¿Alguien te dijo, ahí está el balón, tú mismo empezaste a dominar? No, yo solo ahí, pues... Pero, ¿sabes? Eran más grandes los que estaban los ¿Pero de noviciado. sabías tú que tenías aptitudes o después lo descubrieron? No, después los descubrí, ya aquí en Manzanillo. Ah, ok. Los descubrí ahí en la secundaria. Y bueno, pues ahí empecé, ya me empezaron a ver. Y ya mi primer equipo, bueno, pues desde chico, pues estuve con el viejo y con una señora que yo quiero mucho, o que quise mucho porque ya ella falleció. Me llevó a La Pedregosa, Ok. el equipo. Y la señora Rincón, por cierto, siempre le he agradecido porque ella fue la primera que me regaló la camiseta de La Pedregosa y ahí empecé a jugar fútbol. Más tarde, Rubén Vidaurrázaga, La gringa. la gringa, Paz descanse Rubén Vidaurrázaga Escalante, famosa gringa, me hizo el favor de meterme al equipo de ellos y ahí me vieron, ahí empecé a crecer futbolísticamente. ¿Debutaste a los cuántos años? Ya bien en un campo de fútbol. En un campo de fútbol, bien, no, pues ahí en la secundaria, ahí había buenos elementos porque jugamos contra la secundaria federal. Había una liga que hizo el profesor, creo, Manuel Bonilla, Ok. y ahí empezamos a enfrentarnos, y también había por el lado de la secundaria federal muy buenos jugadores, Adán Trillo, todos esos compañeros que ahora después estuvimos en el fútbol juntos, y toda esa generación de muy buenos futbolistas, fíjate. De hecho, se recuerda mucho tu generación, junto con la de Rigo, la tuya. Pues fue una generación o fueron dos generaciones diferentes, pero que compaginaron. Sí. Y se recuerda pues bien que el fútbol de Manzanillo en esas épocas era Sí. de alto rendimiento, y tanto es así que se mencionan muchos jugadores que pudieron haber estado en primera división. Nada más, no es como ahorita, pues. Sí. Antes era, y aquí lo dijo el mismo Rigoberto Reyes, que eran temas de 6 meses, vámonos. Sí. Y pero pues a veces el tema de extraño mi terruño, extraño esto, extraño lo otro, no tengo los medios para irme, o lo que tú me digas, bueno, algunas cosas se truncaron, ¿no? Pues fue una generación, como tú bien lo has dicho, eran de amigos, íbamos en la tarde a cascarear, y ahí empezábamos, pues eran las 2 de la tarde la cáscara, Oh, puro solazo. puro solazo, pero eran buenos partidos que se hacían en las retas, pues ahí en el Seguro Social, Ok. y de ahí pues nomás que había el dueño del balón, y como iba por su señora, cuando salía a las 3 de la tarde ella agarraba el balón y nos dejaba pues picados. Y era complicado tener balones, porque digo, para empezar, no es como ahorita de que, órale, lo que sobre, ¿no? Sí, Sino sí. que me imagino que era la persona que estaba pudiente Sí, claro. y que decía, pues, aquí está el balón, y ahí se los encargo, y ya me tengo que ir, nos vemos como el niño gordo, ¿no? Sí. Fíjate que nace ahí el equipo León. Precisamente nos juntamos con el señor Felipe Vázquez, Ok. el maestro, y íbamos a la calle González Bocanegra, ahí por donde está el Colonial, y era una cotorreada de amigos que nos juntábamos todos, y ahí nace el equipo León. Y como íbamos todos a platicar ahí, a hablar, en ese tiempo se manejaba el esto nada más, Ujú. y ahí agarramos un esto para todos, y oye, que esto y que el otro, y platicábamos de fútbol. Hacían su Y propio era la noticiero. charla, sí, era la charla. Y ahí nace el equipo de fútbol. Yo no entré en la primera generación, pero después, ya viéndome acá, ya me llamaron a que me fuera a jugar a León, y me fui a León. Ahí empecé Oye, con ellos. y yo creo que la preparatoria no la hiciste aquí, ¿o sí? Sí, la preparatoria la hice aquí. La hice ahí, me tocó un año en el Palacio Municipal, en la parte de arriba. Ah, ok. Ahí cursé el primer año de prepa. Eran 2, pero ya después a mí me tocaron de 3 años la prepa. ¿La Universidad de Colima? ¿O era...? Bueno, era parte del gobierno, del gobierno. Bueno, ahí era la Universidad de Colima, pero estaba
designado los aulas ahí aparte. No la digo, parte pero de- ya existía la Universidad de Colima como tal. O sea, era un bachillerato de la Universidad de Colima. Aparentemente sí. Ok. No recuerdo muy bien eso. Pero después nos fuimos, sí, porque nos fuimos a la universidad. Nos tocó a nosotros inaugurar las aulas de San Pedrito, Del boom. del boom, El bachillerato bachillerato único de de Manzanillo. Manzanillo. Y después va a bachillerato número 2, con Oh. el licenciado Ernesto Camacho Quiñones como director de la escuela del bachillerato. Terminas, Termino. seguiste jugando. Sí, seguí Y de jugando. repente, vámonos a la universidad. ¿A dónde? ¿O cómo fue? En ese lapso, pues te acuerdas que estaba el campo de fútbol que hizo Cecilio Lepe Bautista, por cierto, muy bonito dentro del puerto interior. Sí. Y se hicieron buenos encuentros. Después viene a ser pretemporada el León. Nos toca jugar con las estrellas. Y Raúl Monroy era el director técnico del equipo de la selección. Y entonces nos enfrentamos el León Partido. a un partido con el otro León. Más bien la selección de Manzanillo con el León, pero casi la mayoría éramos ¿Eran del de ahí? equipo de León. Y bueno, me tocó meter el gol, porque nos metieron como 5 y 4 nos metió Alberto Jorge, me acuerdo perfectamente, y el otro que creo que fue, no sé si Caballero o Chepe Chávez en ese Ya. tiempo. Entonces, pues nos tocó ese partido. Le preguntaron al Gallo Jauregui que quién le había parecido ¿El equipo? el equipo y quién le había distinguido más en el partido. A mí me gustó mucho cómo jugó Mario Ibarra Borunda, un lateral buenísimo. El Chino Velasco también. Hubo como 2, 3, entre ellos fue tu servidor, porque tenía la facilidad de yo pegarle con las 2 piernas al balón. Ok. Y en ese tiempo pues estaba en su apogeo Arturo Razo como lateral de seleccionado, que era Era lo una mejor. chucha cuerera. No, pues ahí me di 11. Aparte de que no llevaba cómo pararme, por el lado que le tocó conmigo, le pegué uno en el travesaño a Hugo Pineda y salí en mi día, Ok. futbolísticamente hablando, Saliste inspirado. inspirado. ¿Y te fuiste a León o no? Me fui a León. Yo no quiero echarles mentiras que ahí estuve todo el tiempo. No, la verdad es que me tocó la transición término de la temporada de Ignacio el Gallo Jauregui, y estuve nada más 6 meses. Ok. Ahí- ¿Pero ahí, debutaste en primera o no? debuté en un partido amistoso contra el Celaya. Ok. Y ahí me tocó pues debutar. Me puso a prueba el Gallo, a ver si es cierto A ver, que muy acá. sí, y la verdad es que no lo hice mal, pero nada más jugué 25 minutos. Entré por Isidro Caballero, me acuerdo perfectamente que entré por él, jugué de extremo y había pues muchas buenas cosas para mí en el León, pero desafortunadamente sale El Gallo el Jauregui. Gallo Jauregui, se viene Gómez Nogueira al León y el Gallo se viene a la UDG que tenía precisamente Gómez Nogueira. Entonces yo me hice muy amigo del Chepi Guillén, fíjate. Me dieron la oportunidad de convivir con ellos y ellos me alivianaban. Te arroparon. Me arroparon. Y sobre todo un señor que yo quise mucho, don Javier Arana, de la familia Roldán, fíjate, de aquí. Él me abrió su casa en León, los primeros meses que estuve ahí, familiar del licenciado René Tortolero Santillana, por cierto, y de su señora esposa. Entonces me abrieron, me cobijaron, porque resulta que Javier era compadre de mi mamá. Y entonces me dio la oportunidad de vivir en su casa un tiempo y ahí estuve. Y después, pues ya me fui a las últimas, que te quiero platicar porque esa es una anécdota muy No, échale, bonita. échale, pues de eso se trata. En León había el único canal que funcionaba, era el canal 10. Ok. Y en el seminario, el único canal que veíamos, pues era el 10. Era el 10. Entonces, pues ya con la presentación de la experiencia que hizo, le preguntan al Gallo Jauregui cómo le fue en su gira por el puerto de Manzanillo, qué trajo de novedades, y pues díganos qué, no, pues traje este joven. Ahí me dice, me lo traje yo de Manzanillo, un muchacho que le veo muchas cualidades muy buenas, y pues si Dios me permite, lo voy a debutar. Y van a ver la garantía del fútbol. Ya ves cómo son los entrenadores. Sí, se lucían Entonces, resulta que ahí me ve
los que estaban en el seminario, los curas. Es tiempo de que me den un mejor trabajo. Ya. ¿Y este qué? La típica, ¿no? ¿Y este qué? Pues resulta ser que uno de ellos era mi padrino. Ahí hice la primera comunión. Ah, ok. El diablo no me quería acá. Lo tuve que ir a hacer allá al seminario. Ninguno te quería, pero ¿ya qué? Y allá en el seminario tuve que hacer mi primera comunión, ya viejo. Pero fue el que me vio. El padre Hilario Chávez, el padre. Y dijo, mira, ese aquí estuvo, aquí en el seminario. Ya no lo teníamos castigado, por cierto. Pero mira, dejamos algo, ¿verdad? Pues sembramos algo. Claro. Pues, porque el Yico ya había debutado en el oro. Okay. Entonces también el Yico era muy bien visto en el seminario. Pero tuve la fortuna de que los del seminario fueran a verme al Estadio León en el entrenamiento. En el New Camp. Y pues ahí estaban en las vallas, ¿cómo se llama? Sí, en el cercado. Estaban en el cercado, en las tribunas. Sí, ya me hablaron y pues me dieron la bienvenida, qué bueno que estás la aquí. bendición. Y la bendición, y acuérdate que aquí te esperamos, y la típica, ¿no? Ahí no se acordaron de cuando me castigaban los carnales. No, lo habías dicho, no, porque van a querer que riegue el campo. Sí, no. Les dio mucho gusto que yo haya regresado al Lyon y en la forma que regresé, ¿no? Qué bueno. Futbolísticamente, no de estudiante, sino... No de estudiante, sino sí. ya como alguien que estaba destacando. Sí. Y como tú lo reconoces, en algo en donde te nació la pasión por esta situación, porque pues tú te apuesto que tal vez, si hubieras explorado ese tema del fútbol, porque al final de cuentas los cohetes te llevan. Sí. Si eres malito, vas a ser malito para toda la vida, pero si eres destacado, lo vas a hacer. O a lo mejor estuvimos hablando ahorita, Toño, de que no, yo fui un excelente buzo, yo sacaba esto y todo. Sí. Porque al final de cuentas, tu niñez así la viviste, no la viviste en los campos. Claro, la viviste en el agua. Sí, claro. Y nadando, no otra forma. Sí, claro. Y fíjate que ya cuando se despidió el Gallo, me dijo, mira, yo me regreso a Guadalajara, pues ya me contrataron en la UDG. ¿Quieres venirte? Pues yo te abro un espacio porque a mí me gustó cómo juegas. Okay. Aquí no te garantizo nada porque viene otro entrenador y a lo mejor no vas a entrar en planes y vente. Y me convenció y me fui yo a Guadalajara. Okay. Pero regreso yo a Manzanillo y me ve el ingeniero Efraín Villa y me dice, te felicito, qué bueno que te fuiste para allá. Pero si ocupas algo, yo tengo la oportunidad de conectarte. Dije, ingeniero Villa, pues ¿cómo va a conectar, no? Pues resulta ser que el ingeniero Villa era en ese tiempo primo hermano del arquitecto Enrique Zambrano Villa, quien era el presidente de la UDG, con Félix Flores Gómez y todos. Entonces, yo fui y le pedí que si me apoyaba. Pues échame la mano, ya el entrenador dijo que me quiere, pero pues tú dame el canillazo. Sí, él me dio una tarjeta y yo fui a ver en ese tiempo era secretario de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, Enrique Zambrano Villa, y fui y me presenté y le dije que venía primeramente de un nacional, Benito Juárez, y que pues venía recomendado también del Gallo Jauregui y se dieron las cosas, Es raro, me dice, ¿A los cuántos años fue eso? ¿18, 19 años? 19 años. Fíjate. Pues llevabas ya traía 20 años ya, y me dijo, de veras, tienes ganas porque vienes recomendado por un familiar mío. Claro. Me da una tarjeta y me dice, preséntate al club. Y entonces ya el Gallo ya respiró porque me dijo, ¿ves? Aquí te va a ir mejor. Aquí te va a ir mejor, pero no fue así. Tiene mucho producto la Universidad de Guadalajara, muchos jóvenes con un talento futbolístico envidiable. Y me dijo, vas a sufrirle, porque ve el cuadro, pues estaban los Leones Negros. Iban iniciando. Sí. Con los brasileños. Los brasileños y toda esa bola. Y había un brasileño que era supuestamente el promotor de jugadores y la chintola. Y me meten a la prueba, que regularmente te hacen una prueba, éntrale. Sí. Y me meten de extremo izquierdo y me decía que por qué la cambiaba a la derecha. Es que le dije, yo le pego con las dos. ¿Cómo? ¿No pegas con las dos? Sí, con las dos piernas le pego el balón. Y es donde me da él. Me calificó, me dice, mira, vamos a empezar de abajo. No te quiero garantizar que estés en el primer cuadro, nomás estaba el Gallo viéndome. Y ya después el Gallo me dijo, ¿qué te dijo? No, pues que me fuera primero a bachilleres para empezar de ahí, ir subiendo poco a poco, agarrar confianza. ¿Y a quién crees que me encuentro en bachilleres? ¿Quién? A Rubén Joya. Ah, sí. Sí, ahí estaba en bachilleres, sí, porque
Guille y sus hermanos vivían enfrente del Estadio Olímpico de la Universidad de Guadalajara. Sí, que ya no existe, por cierto. Y además muy bueno el Rubén en ese tiempo. Y ahí me tocó verme con él en bachiller. Es que, canijo, ¿por qué te mandan para acá? Pues tú llegaste allá arriba. No, sí, dije, pero ya ves cómo son de llevados. Sí, dije, pues me vine para acá. Aquí me vine a enseñarte un poquito más de fútbol. Y bueno, ahí yo ya no seguí porque nace mi hija. Ok, ¿ya estabas casado? No. ¿O estabas juntado? Embaracé a mi novia. Mira. Y tuve la si eras fortuna. vago, eras vago. Tuve la fortuna de darle una niña, que es Claudia Margarita, mi hija, la más grande, y me tuve que dejar de regresar. Sí, ponerme a hacer otras cosas y además ya no quise ir yo porque ya no estaba en el primer cuadro, que me iba a costar mucho trabajo, pero dije, no, yo mejor busco otros horizontes. Otros canales. Y entonces me fui, vivía en la colonia Atlas y me iba a prepararme a estar activo ahí al club Atlas, ahí en el Paradero. Nos daban la facilidad a los que estábamos jugando fútbol profesional, nos daban la facilidad de poder ir al club y yo me iba ahí y ahí corría. Y resulta ser que un viernes que juegan fútbol los exprofesionales del Atlas con los directivos del Atlas. Ahí estaba García de Quevedo, por cierto, era el presidente del club Atlas. Y bueno, pues ahí estábamos y yo llegué con mis zapatitos porque iba a correr un rato y me senté ahí a ver los viejitos en ese tiempo. Y el Willy, que ya me conocía. Willy Gómez. El Willy estaba en el Atlas. Iba pues a jugar con los del Atlas y me vio ahí sentado y me dijo, ¿qué andas haciendo? Le dije, bueno, aquí vivo en el Atlas. Yo te hacía en León. Me dijo Raúl que ya te habías ido para allá. No, pues le dije, ya le platiqué así a grandes rasgos. Me dice, por lo pronto échanos la mano, ¿no? Porque no nos ajustamos, vamos a jugar contra los veteranos. Acaba de dejar la portería Morales. ¿De acuerdo? Y ándale, que me meto. Que te luces. Que me luzco. Le metí 3 a Morales. Y entonces García Quevedo le preguntó que quién era yo, al Willy. Le dije, ¿qué? ¿De dónde lo sacaste, cabrón? Le dijo, no, es que es amigo de Raúl Monroy. Nada más que estuvo en León. Y ahorita pues aquí anda haciendo entrenamientos, poniéndose en forma. Y ya me dijo, dile que si no quiere probarse aquí. Pues más la hora en la que me dijo, porque estaba de entrenador Carlos Reynoso del Atlas. Creo que hubieras empatado con Figueroa, ¿no? Porque Figueroa cayó como préstamo cuando estaba Reynoso en el Atlas. Figueroa llegó a préstamo de Tecos. ¿Al Atlas? Al Atlas, nada más que, y eso me lo platicó Figueroa, pues ya se había quedado porque jugaba muy bien de contención. Sí, muy bueno. El problema fue de que Tecos y Atlas estaban disputando el descenso. Y entonces Tecos prefirió mandarlo al Irapuato. Sí. Porque no quería darle armas al Atlas para que lo descendiera. A mí me tocó con Gurrola, fíjate. Gurrola, que venía de la selección nacional, creo que sub-20, y me tocó él. Más tarde nos hicimos muy amigos, y él que me decía, pues aguántate tantito, pero yo no aguanté a Reynoso. Reynoso era una persona, como futbolistas, todos mis respetos y mi admiración, pero como persona, era un hijo de la chingada. No decírtelo más. No, está bien. No me gustó su actitud porque a mí los recomendados no entran aquí. Eso es lo primero que dijo Reynoso. Aquí el que tiene calidad y lo que yo veo en la cancha, es lo que yo valoro. Pero yo ni me acongojaba ni nada. Dije, no lo tomo en cuenta, ¿no? Pero después me hice muchos amigos. Me hice amigos que se interesaron por apoyarme. Y me voy a la gira con los veteranos del Guadalajara. Ok. Me voy ahí anduve con el Willy Gómez. O sea, aquí sí que te pusiste las 3 playeras sin querer. Sin querer. ¿Y le vas a la América? Fíjate, y cuando llegué aquí con los veteranos de gira con ellos, invitados por Raúl Monroy, pues lo primero que me gritó ¿y tú cuándo jugaste, cabrón? Un tipejo allá de arriba me dice, pues no que eras americanista, culero. Y ahora vienes de Chiva. Bueno, pues ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ese es el trayecto. Y más tarde, para hacértelo así a grandes rasgos, un jugador del Atlas, muy, muy a todo dar. Se me fue el apellido de él. Andaba en la gira de Miguel de la Madrid. Él era el coordinador junto con Pedro Ojeda Paullada. Él coordinaba todo lo deportivo. Era candidato a presidente de la República. Digo, para sí. Las personas entonces, que a lo mejor no. Entonces, él juntaba los jugadores de Jalisco y se los llevaba a la gira. Iban a jugar. Pero sí,
pero ese día no va uno y el Willy, ¿Qué te dijo? Vámonos. órale, hay chance. No vas a viajar con un boleto que no eres tú, cabrón, para que te pongas al tiro. Te vas aquí, te metemos y ya pasas. Y me fui con ellos a la gira. ¿Autobús o vuelo? Vuelo de avión de Guadalajara a México, porque allá estaban concentrados todos los que él tenía ya como coordinador de la campaña de Miguel de la Madrid. Ellos ya tenían el equipo hecho. O sea que desde chico siempre fuiste argüendero. Argüendero, metotero, metiche. No, argüendero. Y bueno, caigo ahí y me encuentro a Enrique Borja, Horacio López Salgado, a Toño Mota, a Gabriel Núñez, de los que yo recuerdo, jugadores pues de antaño. Y el primer partido que yo jugué, primero entraban los Estrellas, por supuesto, claro. Y luego entraba yo de reserva. Fuimos a Zacatepec a jugar contra el Arapos Morales, que era el que organizaba el otro partido ahí, el otro equipo para poder jugar. Y lo que hacíamos era llegar a jugar, los jugadores, estaba el estadio lleno, y es cuando afiliaban. Empezaban a afiliar. Afiliar al PRI. Era la mecánica, ¿no? Ahora ya le llaman de otra forma, ¿verdad? para afiliarlos, te dan una remesa de gorgojos, de frijolito, y ya te estás afiliado al partido ese. Pero fue ese tiempo en el cual Gamaliel Ramírez, el Gama, ya después yo ya regreso a Guadalajara y el Gama queda en la administración en Jalisco como secretario de Educación, el Gama. Entonces, terminaste tu prepa sin problema. Sin problema lo terminé. Y duraste... Yo iba a entrar a administración. Espérame, terminaste tu prepa. Sí. ¿Y te aventaste cuántos años sabáticos? Sabáticos. O sea, en este inter, pues. Nomás uno, porque fue... Yo entré a administración, me inscribí en administración, nunca fui, porque me vine a León. Ok. Entonces, caigo ahí y Gamaliel queda como secretario de Educación. ¿A nivel nacional o en Jalisco? No, en Jalisco. Ok. Y no me quedó otra más que me dijo el Willy, ve, despídete de él, porque pues gracias a él viajamos, tú y yo anduvimos recorriendo. Yo recorrí pocos estados con ellos en la campaña, no recorrí muchos, y los mismos ídolos, Enrique Borja, Horacio, que eran la parte medular. Pues eran los representativos, sí, en entonces. Sí. Horacio recién retirado. Pues Enrique Borja, el máximo goleador en ese entonces. Entonces, bueno, ahí voy. Y voy a despedirme de él de que ya me venía yo a Colima, porque había cosas para mí. Había pendientes. Había cosas pendientes. Una, pues mi hija, otra mi señora, que en ese tiempo trabajaba en el seguro. Pero cuando llego, la primera que me voy a la Secretaría de Educación, no se va la luz, en ese tiempo sí iba la luz, y no me quedo yo como en el tercer piso atascado, y yo soy claustrofóbico y no hallaba cómo salir, duramos como una hora ahí atorados, y yo pues deseoso de ver a Gamaliel para despedirme. Claro. Y pues total, ya se arregló lo del elevador, llegué y me presenté con la secretaria, y me dijo, espérese, pues está ocupado, está tomando algunas cosas por ahí de posesión, y ya me dijeron, ay, cardíaca, que no lo voy a ver. En eso sale el Gamaliel. Entonces, ¿qué hubo? Dice, ¿qué hubo? ¿Qué? Pásate, vete. Hasta eso te digo que era sí, a todo dar. O sea, es que el tema de las campañas, sí, de convivir, porque eran campañas largas, o sea, no son como antes de 3 meses, eran casi de 1 año las campañas. Sí. Entonces, pues el tema de la convivencia, de que pues, sabías tú que pues podían quedar en cosas interesantes, y el buen trato, pues eso te hace que te abrieran las puertas, ¿no? Claro. Y bueno, ya llego con él ahí y le digo, pues Gama, vengo a despedirme y agradecerte mucho por que me llevaste a la gira. A pasear. A pasear y pues conocí. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a Manzanillo, ya voy allá para Colima y ya pues allá voy a ver que estudiar, porque dejé administración, mentiras, ni había entrado. Bueno, sí me había inscrito, pero no había entrado, no fui. Dije, voy a seguir la carrera de administración de empresas y pues ya dejo todo y me pongo a estudiar para hacer algo en la vida. Me dice, oye, ¿no te gustaría estudiar educación física? Le digo, pues si se puede, con mucho gusto.
Entonces le habla a Guillermo Castillo, que era un exjugador del Atlas, que lo puso él de director, ahí precisamente en la ESEF, en la Escuela Superior de Educación Física, y le hablan, dice, le dije, pero, oye, no doy la edad. ¿No doy la edad, cabrón? No, no la doy. Digo, porque Dice, antes era por edades, sí, sí, me dice, no, ahorita vas a ver. Y ya le habla Guillermo Castillo, vas a entrar porque vas a entrar. Y ya le habló, oye, Guillermo, tengo aquí al güerito que nos acompañó a la gira, ¿te acuerdas? Sí, el güerito. ¿Y qué se te ofrece? Señor director, no, señor secretario de Educación. Pues que lo metas, cabrón, es lo único que necesito. Entonces algunos se sorprendieron, entre ellos mi querido hermano Nacho. Paz descanse. Nacho en paz descanse. Nacho Méndez. Nacho Méndez Rocha, las Pineda, que eran compañeros de aquí de Manzanillo, y ellos sabían que yo no tenía la edad. ¿No tenías la edad? Porque ya me habían inscrito ellos. Oye, pero no tenías la edad y tampoco hiciste el curso. Y tampoco hice el curso. Entonces pues, entré de bye. Y es ahí cuando le digo que muchas gracias al Gamaliel. Y dice, estoy a tus órdenes porque me ayudaste en la campaña, canijo. Esto está abriendo el CREA Jalisco, el Consejo de Recursos para la Atención a la Juventud, lo que ahora CINCODE y MUDE y todo lo que se llame, las siglas que le han puesto al deporte en Jalisco. Allá es el CODE. El CODE, pues me dijeron, pues te vas ahí, cabrón, te voy a meter, te voy a dar una plaza para que te alivianes, estudias. ¿Y trabajas? Sí, y me dio una plaza ahí en el CREA Jalisco. Y pues a todo dar. Y pues fuiste Eso fue mi compensación. Y fuiste creciendo a la par de lo que estabas estudiando. Porque... Pero se me hizo raro que cuando llegué ya a sentarme al pupitre me dicen, pues no, que no dabas la edad, me dice Nacho. Pues es que me vine por este lado. Oye, ¿te pasó como cuando fui a ver a mi novia, a Huatulco? Que lo primero que me dijo fue, ¿y tú qué haces aquí? Y me dio mucho gusto porque pues conviví con ellos. Claro. 4 años que conviví con Nacho, al cual quise mucho. Sí, no, una excelente persona. Me tocó tenerlo, convivir con él. No fue mi profesor, pero fue un padre de familia de su hijo que estuvo conmigo en su momento en la selección estatal, una Benito Juárez, que obtuvimos un segundo lugar en Boca del Río. Estuvo en la Universidad de Colima con Loros, cuando Rigo me dio la oportunidad de entrenar ahí con ellos. Y la verdad, una persona que siempre era proactiva, siempre buscaba el bien común de todo. Y además apoyaba mucho pues, a su, como él decía, a mi cachorro, porque era el más chico, ¿no? En ese entonces. Ahí conocí al Gallo Medina. Ok. A Jorge, que lo traje aquí, ¿te acuerdas? Sí. Y sale conmigo la carrera de licenciado también en Educación Física junto con Nacho. Pues los tres convivíamos mucho. Teníamos una señora que nos daba de comer ahí en la escuela. Bueno, fuera de la escuela íbamos a comer. Y un día le tocaba a Nacho la sopa, un día me tocaba a mí el caldo y un día le tocaba el guisado a Jorge Medina, la famosa Brigitte. Y otro día que íbamos, a mí me tocaba el platillo fuerte, a Nacho, o sea que nos dividíamos. Sí. Hasta que un día dijo la señora, a ver. Jorge le decía a Medina, les voy a aumentar la alimentación, les voy a dar otro platillo más, un guisado más, para que se reparta, porque nos veíamos que nos pasábamos el caldo uno, la sopa al otro y lo fuerte el otro. Y sí, nos ayudó mucho y cuando salimos de la escuela, híjole, fuimos y le regalamos copia de la carrera. Pues creo que de las mejores etapas, pues la gente solamente lo dice, pues es la de estudiambres. Sí. Porque finalmente como estudiante, pues, y más en esos tiempos, porque al final de cuentas tenías que salir de tu terruño para querer lograr lo que tú querías. No. Felipe, viví feliz en la escuela de educación física. Pues no quería salir. Yo te sigo viendo feliz, ¿eh? Pues era muy feliz yo en la escuela. Por eso a eso me refiero, porque se viven buenas cosas, buenas experiencias. Y lo mejor de todo fue que era algo que no tenías tú planeado. Mira, nos dio la oportunidad porque un día nos invitó Antonio Leaño a jugar un partido. Los Tecos. Que vénganse, que hubiera un equipo. Pero estaba el papá de Romo, de Luis Romo. Ok. Que te vi con él platicando aquí cuando vino. Y yo me atreví a preguntarle que si era hijo de Alberto Romo. Y me dijo, sí, soy hijo de Alberto Romo. Bueno, pues Alberto jugó en el Atlas, papá de Luis Romo. Y nos invitó a jugar a los Tecos, fue el Charro, toda la bola. Sí. Porque pues habíamos varios de Manzanillo. Y nunca le pudimos ganar a los Tecos.
Si iban perdiendo, lo hacía más largo el árbitro, sigue. Pues estaba jugando el patrón, ¿no? Sí, estaba jugando el patrón. Pero el Chicharito andaba de pícaro con una muchacha de la escuela de educación física. Y ya nos dijo, ¿y cómo le hago para pues, ir a la escuela? Pues métete a la escuela, cabrón. Vas Ponte a entrenar estudiar. y ponte a estudiar y te vienes para acá. Y entonces convivimos con el Chicharo, sin querer queriendo. Convivimos con él un tiempo. Javier, Con el Javier. papá del Chicharito. El papá del... Ese sí era Chicharito. Porque era un tipo muy sencillo, muy noble, muy humanista. Y tenía... No le pesaba el nombre y el ídolo, porque ese tipo fue ídolo. Sí. Total, ya no se quedó con la muchacha, mi compañera de la escuela, no se quedó con ella, pero convivimos y a veces yo platico, no, pues el Chicharo, digo, tiene su personalidad el muchacho, pero nunca le va a llegar al papá. Papá es fuera de serie. Fíjate que me parece que en el tema del Chicharo, no vamos a abordarlo porque no es tema el cabrón Sí. aquí, pero a mí me parece que lo que tuvo que haber hecho de chavo lo hizo de grande. Sí. O sea, cambió totalmente. Me parece que llegó muy maduro para su edad. Obvio, pues tenía a su abuelo y tenía a su papá, que finalmente pues los dos fueron figuras, los dos de selección nacional. Y pues cuando él se dejó cobijar, que fue en su etapa en Europa, en el Manchester United, cuando jugó en el Real Madrid, estuvo en el Bayer Leverkusen, me parece que esa etapa iba bien Cobijado. bien cobijado por la familia. Cuando él ya quiere salir a dependerse, sentir que es, porque sí lo es, pero cuando quiere hacerse influencer, cuando se deja de consentir con otras cosas, creo que el muchacho se perdió. Pero bueno, ese es pedo de él y ese tema no nosotros estamos hablando de ti. Sí, sí. Pues yo te quise contar la experiencia Sí, está bien. que viví. Porque, Y de eso se trata. Conviví con mucha gente de fútbol, porque después me vine con Chivas a las giras y anduve en el tiempo que estuve estudiando en las giras con Chivas. Pinche güero. En un año, fíjate lo que te voy a decir. En un año te pusiste 3 playeras Sí. de Guadalajara. UDG, del Atlas y de Chivas. ¿Y luego? No, pero no. Bueno, hablando. sí. Pero aparte, te retiraste Sí. porque ya fueras veterano, Sí. sin serlo. Sí. Entonces, pues me dio la oportunidad también de conocer con el Guadalajara, ir a las giras. Gracias al Willy, vuelvo a repetirlo, Raúl Monroy también conviví con él, porque las pocas veces que iba a Guadalajara, Raúl, por su trabajo en la llantera, pues propiamente me tocó viajar muy poco con él, pero con los que más viajé, pues el Pititos Torres, Willy Gómez, Rada. No, es una camadería, tú sabes que llegar el equipo Guadalajara No, bueno, para a cualquier empezar, parte de la República, pues era todo una... Y creo que eran los campeonísimos, ¿no? Bueno, había varios de los campeones. Bueno, los más jóvenes. Los más pues, jóvenes, porque sí, ya no estaba una generación. Ya no a estaba ellos. Chava. No, ya no. Con estaba- nosotros nomás iba Nacho a veces que podía, Nacho Calderón. Iba, pues yo creo que Pedrito Rada le tocó, Luna, que era de los más jóvenes. No sé si le tocó ser campeón. Chololo Díaz, que ese sí fue campeón. Sí, claro. Y iban a las giras con nosotros. Yo ahí pues me retroalimenté de fútbol con ellos y además también me cobijaron mucho. Y- Después me voy a la Liga de los Animales porque Estabas joven. me dijo Willy, te voy a decir una cosa, Osos somos puros exjugadores profesionales del Guadalajara, aquí no puedes entrar porque no jugaste en el Guadalajara. Le dije, no, pues gracias, yo venía nada más Pues sí venía de cotorreo. de cotorreo, porque sí cotorreaba yo con ellos, pero no en partidos oficiales de la Liga de los Animales, ahí no podía participar. Y me conecta con el dueño de Zebras, Ok. don Mario Tinajero, que es de las paletas Manhattan. Mira. ¿Y sabes quién es ese señor? Pues el que ayudó nada menos que al Tuca Ferretti. Sí, como me comenta. Tuca Ferretti. Él le ayudó, lo tuvo ahí, mientras estaba en su traspaso de que se iba a Brasil o no se iba a Brasil. Él lo cobijó y siempre lo ha dicho el Tuca Ferretti en las pocas entrevistas que me tocó ver, que le agradecía mucho al señor Mario Tinajero haberlo retenido en el equipo. ¿Sabes? Jugué con él, En Tuca. con el Tuca ahí en el Zebras. ¿Y qué tal? No, pues, estaba en su apogeo el señor, un chingón. Y en una ocasión que vinieron, no sé si te acuerdas, aquí a Maeva, que vino el Tuca Ferretti. No, en esa fue en las Hadas y venía con las Super Chivas.
Porque con los que venían en Maeva, que tú tienes unas fotos, sí, cierto. tú tienes Sí, unas cierto, fotos eso, cuando sí. fuiste director Sí, de deportes. cierto, sí, cierto. Ahí venía Alberto Guerra. Sí, Alberto Guerra, sí tienes razón, porque hicimos un reconocimiento a Alberto Guerra aquí en el ayuntamiento, cuando estaba yo en deportes. Pero cuando vino el Tuca, Sí, que vino con yo las pedí una Chivas. entrevista, que si me dejaba entrevistarlo, pues yo andaba de periodista, con Miguel Ángel Hernández Telles. Le dije, ¿me das permiso de entrevistar? Y cuando volteó así, porque estaba así, cuando volteó me Ey. dice, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Le dije, Pues yo vivo aquí, pues yo cabrón. vivo aquí. ¡Cagajo! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que aquí vivo? Sí. Oye, pues vengo a pedirte que si me das permiso de entrevistar a uno de los jugadores, lo que tú quieras. Y de pasada, entrevístame a mí. Así que tengo una entrevista con el Tuca Ferretti. No, y es que te voy a ser honesto, cabrón. O sea, los futbolistas últimamente se han vuelto muy divas. Sí. Los clubes también por igual no dejan que se acerquen a los jugadores, no sé. Pero antes el convivio o el acercamiento, a mí me tocó estar ir a ver a Chivas allá en el campo del Grupo Manzanillo. Y, o sea, era tal el asunto de que se acababa el entrenamiento y todo el mundo se acercaba y dentro del campo las firmas y ahora ya no. Han quitado que el fútbol sea del pueblo. Hay que ser honestos, hay que ser honestos. Han dejado que el fútbol ya no sea del pueblo y tanto es así. Pues ¿cuánto va a salir un boleto para el Mundial de Fútbol aquí en México? Estamos hablando de 8 a 10 mil pesos allá donde te cagan las pichoneras. Entonces, pues creo que el fútbol poco a poco se ha ido haciendo ¿Alejando? mucho más elitista a lo que realmente era, Sí, ¿no? Que era que es la esencia. Que es la esencia. Es la esencia de poder convivir con el pueblo, ¿no? Claro, pues cabrón, o sea, con tus aficionados. No, pero aparte, creo que todo va a la par. Porque, por ejemplo, antes, por decir, un diputado local, un presidente municipal, se sentaba con el pueblo a chupar Sí. y no hay pedo. Y hoy no. Y no queremos que lo haga, pues, pero ya no hay ese acercamiento, sino, ahí va el diputado. Pues, ¿cuál, cabrón? Sí, yo sé que hay uno, pero... Pero mira, haz de cuenta, a un presidente municipal, te voy a nombrar uno que todos lo conocimos, el doctor Ramón Navarro Hernández. Solo salía de la presidencia municipal, bajaba, se iba caminando hasta su casa, que vivía ahí enfrente de la playita, en el sector 6. Iba a su casa y comía, sin guaruras, sin nada. Digo, sabemos que el asunto ahorita está medio complicado, pero lo que me refiero es que se han vuelto, pues, muy intocables, no. ¿Cómo te puedo decir? Pues, como que hay una barrera ya, de decir, yo soy futbolista profesional, yo esto, yo lo otro, y ya no hay el Humildad, acercamiento. ¿no? Exactamente, cabrón. La falta de humildad. Y creo que de entrega. la sociedad ha vuelto este tema de esta forma, digo, Sí, ya desafortunadamente. no es lo mismo. No. Pero bueno, terminas tu carrera, Sí. termina la carrera y regresas a Manzanillo o te quedas trabajando allá. Después del 85 del temblor, yo me regreso a Manzanillo porque mi papá ya me había prometido platicar con alguien que fue director de la escuela, director de educación física, del departamento de educación física, y me ofreció horas, una vez de que me recibí, y me vine y me dio 9 horas o 10 horas en Tecomán. Ok. Y de ahí fui creciendo. Después recurrí. 2 horas a Tecomán, ¿no? Sí, pues hace tiempo. Tío, porque... Sí. ¿Y de vuelta o qué? No, o sea, estaba complicado, pues era Sí. pura libre, ¿no? Sí. O sea, todavía no terminaban la autopista. No, creo que ya la habían terminado. Sí, porque me acuerdo que en el Sí. sexenio Bueno, total que hay que ir. Ok. Y déjame platicarte porque don Ramón Barreda, yo jugué un tiempo para la Universidad de Colima. Don Ramón Barreda me quería mucho, tu servidor, tenía una cierta apreciación. Y gracias a ese señor me meten a la Universidad de Colima. Con horas también. Con horas en la universidad. El señor Ramón Barreda, yo lo quise muchísimo porque era como un padre para nosotros, siempre había el apoyo económico para poder trasladarnos a Colima. Éramos varios de Manzanillo a Colima, a la universidad, a jugar. Y bueno, pues yo creo que estoy más que contento y favorecido de haber aprendido, de ser profesionista y de haber aprendido el fútbol, porque te hace que tengas un montón de gente que te quiere, que te aprecia, que haces amigos, que convives con ellos, que cuando los necesitas te extienden la mano. Creo, cosa que ya
pues Bueno, ya pero no también se te voy a ve. decir algo, también depende mucho de uno. Claro. Porque también, como tú dices, si uno es mala onda, tienes mala vibra, Sí. por más que seas, no se te abren las puertas. Y tú has demostrado, yo lo digo porque te considero mi amigo, has demostrado que eres alguien que si se ocupa algo, tú extiendes la mano, sin pensar en lo que sigue. Porque lo viviste. Claro, ¿verdad? claro, Lo claro, viviste, pero anduviste. claro, Yo claro. anduve mendigando, pues, ¿no crees que mi papá era tan dadivoso? Era de renombre, don Miguel Barbosa Helt, de la alcurnia política, lo que tú Pero- quieras, pero el hijo es otro. El Pero hijo era estuvo, otro. a ver, pero yo creo que estuvo bien en el sentido porque te hizo valorar precisamente todo lo Claro. que me comentas, porque me parece que si te hubieran dado todo en bandeja de plata, Claro. me parece que incluso no estuviéramos hablando de ti ahorita y a lo mejor ni siquiera estuvieras sentado en esta mesa. Claro. A lo mejor hubiera sido una persona que hubiera heredado, no sé, Sí. digo, no entiendo ese tema de si había una vida de dinero pues en la familia, pero sí a lo mejor te hubieran hecho más cómodo, estuviéramos hablando de otros pedos, a lo mejor ni siquiera estuvieras aquí en Manzanillo, estuvieras viendo en otro lado, situaciones, pero primero que todo el fútbol fue lo que te puso en esta situación. Andar de vagabundo. Sí, claro, Porque andaba para allá, para acá. y Pero no también- sabía mi mamá ni dónde andaba. Oye, no te pero digo también todo. estuviste en el tiempo, en los tiempos precisos, porque al final Claro. de cuentas, por ejemplo, me dices con el Willy que fuiste al Atlas, estabas corriendo. Iba a correr y- Pero te digo, y vente, y de ahí te ven, Sí. y luego el de ahí te ven, oye, pues no nos completamos, vámonos a México a los cotorreos, y sobre eso, pues empiezas a interactuar con la gente. Exactamente. Empiezas a Esa es la interactuar con la palabra gente, correcta. pero gracias al fútbol. Sí, gracias al fútbol. Y también digo, eso es una, porque es el instrumento. Claro. Pero pues como la persona, pues digo, si hubiera sido, insisto, un cabrón, mamón, culé, pues obvio, las puertas no se abren, ¿eh? O sea, no es como que, ay, ya, soy Sí. fulano y ya. No, creo que va bien. Que los valores es importantísimo. Pues mira, pues que empezaste a caer bien con esos temas, la Universidad de Colima, la SEP, pero después viene otra etapa también como director de deportes. Esa etapa, pues, la viví corto tiempo porque me corrió José Luis Navarrete Caudillo Cabrón. a los 2 años de estar trabajando ahí. ¿Y luego? No compaginé con él, más bien con el director, porque antes era Dirección de Educación, Cultura y Deporte. Y en ese tiempo estaba también mi querido Entonces, maestro. ¿era una jefatura o era dirección ahí? No, ahí era O sea, tú eras... tú coordinador. eres coordinador. Sí, había coordinación de cultura, coordinación de deportes y coordinación. ¿Y el director de Y educación? el director, que era en ese tiempo Ignacio Machuca, Cepeda Machuca, que era un hombre priista, un hombre entregado a Tatamachu. a José Luis Navarrete, pero no me dejaba llegar a José Luis. Y con quien yo me arreglé fue con José Luis Navarrete, porque quiero que sepas que anduve cargando tablitas para el templete. Porque, Ya le sabías. porque pues tenía que hacer algo para Claro. merecerme lo que al final de cuentas José Luis me lo dio. Pero aparte siempre pues, tu familia priista, Sí, 100%, mi padre fue un priista empedernido. empedernido. Y yo salí perredista después, ya no priista, porque iba en contra de muchas cosas. Oye, y tu sobrino en paz descanse, Roberto, panista, Sí, que se fue con Abor. sí, pero Digo. él va como priista con Silverio. Ah, no, pues digo. Pero primero se fue al Sí, PAN. sí, pero digo, como fue. Sí, se fueron. Fue regidor, Fue regidor, fue delegado de la fue Semarnat. fue delegado de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ah, ok. Pero también estuvo en la Semarnat, ¿no? No, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acuérdate que venía, hacía reconocimientos a las sí, empresas. sí. Ok. Y él era eso, y también era querido. Y también, sí, claro, tenía muy buen ángel. Buen ángel. Buen ángel, el buen Roberto. Sí, sí. Entonces eso, ¿no? Mi papá priista. Y bueno, pues y siempre. dejó José Luis porque me dediqué al periodismo. Ya escribía. Y un día se me ocurre cometer la peor pendejada que he hecho en mi vida como periodista, lo digo, porque escribía de incógnita. Miguel me daba la oportunidad de escribir con un seudónimo, ¿Cuál era? El Pez. Ah, ¿en el correo o en el En el correo. Ok. En el correo me dieron la oportunidad. Después me llamaba Ladislao. Me cambié como 3 veces de El nombre. de nombre. Ya después ya no te permitieron, tenías que poner el nombre. Pero escribí Tienes que firmar. varias columnas en las cuales pues ahí me llevé a José Luis entre las patrullas. Como no me dejaba llegar a él, pues dije, vas a ver que si me vas a llamar. Y sí me llamó, pero para correrme. ¿Qué Nos te dijo? vemos. Ah, tú eres Sí. Antonio Barbosa. No, pero a mí me sirvió porque en ese tiempo,
se me fue la onda. En ese tiempo yo estaba en la universidad Ok. y un día me vio barriendo Fernando, el licenciado Fernando Moreno Peña, siendo rector de la Universidad de Colima, me vio barriendo una cancha y me dice, ya no la barras. Dije, pues señor, pues no tenemos instalación, pues déjame barrer esta que hicieron para el voleibol. Me dice, no, ya vamos a hacer el polideportivo número 4 y al parecer tengo muy buenas referencias de ti y parece ser que te vas a quedar ahí. Así déjalo. Con ese entusiasmo y ese cariño, pues llegué ahí. Le hubieras dicho, no estoy barriendo, la estoy probando para el día de brujas. No, deja de eso. Le prendí fuego para cortar el pasto y no, se me prendió todo. Todo la parte de atrás de la universidad, porque ahí tiraban los productos químicos de enfermería. Del 9. Del 9, que hacían productos Sí. químicos, pues allí iban y lo tiraban, y no prendole yo fuego para terminar rápido. Pues, me prendió todo, y allá los pobres que estaban allá en el hospital, ¡ey, échale agua, primo! Y no, me asusté muchísimo esa vez. Entonces, pues ahí me fui ganando La confianza. la confianza del licenciado Fernando Moreno Peña, cual lo sigo estimando mucho, todo un buen líder. Estuviste mucho tiempo como director, ¿no? Ahí. Estuve como coordinador del polideportivo. Como 9 años, 8 o 9 años de, Sí, pues de estuviste, coordinador. pues, me me dejaron parece- mucho tiempo ahí. Me parece que tuviste la etapa más importante del polideportivo porque, sabemos que era campaña política, pero la Universidad de Colima abrió sus puertas a la ciudadanía como tal. Claro. Porque todo el mundo, tú vas ahorita a la universidad a querer el polideportivo y te cuestionan los vigilantes que están ahí. Sí, claro. Y a qué vas y con quién vas y por qué Sí. vas. Antes estaba totalmente abierto, para mí fue una fiesta muy importante de que el fútbol 7 que se empezó a llevar. Empezó a florecer ahí mucho, Sí, mucho auge. Sí, pero aparte era una fiesta porque todo el mundo quería jugar, todo Sí, el mundo claro. quería estar. De hecho, hubo una universidad Sí. y bueno, las instalaciones, tanto el deportivo que estaban recién hechas como la cancha de fútbol rápido, Sí. pues fueron parte de una Sí. excelente olimpiada, universiada, perdón. No, la universidad. Una universidad muy, muy bonita, me tocó estar Sí, ahí. 1999. Me tocó estar a mí apoyando ahí, fíjate. 1997. 1999, Fernando ya era gobernador del estado, sí. Pero sí trajeron esa universidad y me encantó. No, vino de la FISU, la Federación International Sporting University, con el Mundial de Taekwondo. También. Ahí Ese es otro ¿Estaba de los Nico eventos. todavía? Ahí estaba Nico. De hecho, de ahí Nico sale para irse A la universidad. a la universidad de la FISU. Tercer lugar mundial. Tercer lugar en el Mundial. Nada más. Pues nada Pues, más. ¿cuántos deportistas tocó ver? ¿Dónde? Ahí en el polideportivo. Porque pues finalmente pues ya llegaban ahí ya deportistas que estaban hechos. Sí. Y Sí, no, otros deportistas que pues al final, al último, como Nico, que estuvo un buen tiempo como profesor Sí. por lo de la medalla y Sí, situaciones. claro. Nico, todo un atleta, man. Sí. Todo un atleta. Y era nuestra máxima cata que teníamos los universitarios. Desafortunadamente, pues, dejó la universidad. Sí. Vio otros horizontes. Le ha ido, no sé, ahorita le estaba La, yendo la- bien. la última vez hubo un evento de taekwondo ahí en la Tubo Gómez y estuvo ahí, venía como juez y bueno, pues, se le recuerda muy bien a Sí, Nico, claro. ¿no? Sí, sí. Pero también la Universidad de Colima pues tenía la base de los profesores de educación física de Manzanillo, porque pues, yo recuerdo al Charro Árcega, Sí, sí. José Luis que Es que me tocó a mí, José Jorge Carrillo, me da la responsabilidad de yo meter mi personal. A ver, bueno, tú eres el que vas a estar aquí al frente, tú eres el que vas a responder ante nosotros, ante los universitarios. Escoge tu personal, me dio la oportunidad, entonces ya pues empecé a hablarle a Figueroa, Sí, claro. empecé a hablarle a Charro, empecé a hablarle a Nacho Méndez Rocha, hice mi equipo, Patricia... Acá, ¿no? Acá no lo trajo él, José Jorge Carrillo. Ok. Y, eran parientes, y de pariente para acá ya sabes que era Ajá, sí, claro. su pariente, y bueno, entró también ahí. Metí a Aquiles. Al chino, al chino. Al chino falso. Al chino falso. Y luego a la maestra que fue mi maestra en en la Escuela Superior de Educación Física, Hilda Pureco Flores. También me la traje a Pablo Flores Berbén, a Lucio, amigo de todo el tiempo, se me olvidó el apellido. Pero bueno, todavía está Lucio René Barba,
Ok. Me lo traje y formé mi equipo. Y todo mi equipo me respondió muy bien. Tú sabes que cuando llegas ahí no eres el que va con el látigo, sino vas a ver en qué los puedes apoyar. No, la ayudándolos verdad que, todos. la verdad, te voy a ser honesto, se me tocó convivirlo yo pues de chavo, porque yo estaba chavo, más chavito, pues, Sí. para que no te sientas. Pues a mí me tocó convivir con todos ellos. Ustedes, yo recuerdo que jugaban ahí en el polideportivo los jueves. Sí. Por la tarde se juntaban, hacían partido amistoso Sí. y después hacían una comidita entre ustedes. Había muy buen tema entre Sí. la convivencia y pues la verdad las cosas que a mí sí me agradó mucho esa convivencia, con que yo no era profesor de educación física ni nada, pero sí era muy de amigos todo. Era muy de amigos, que al final de cuentas pues eso tiene que ser un tema. No para que tengas el poder en algún momento que te dan, nada más que poder, la responsabilidad que tienes tú al frente de un complejo deportivo como ese, y te sientas el papá, el chicho. No, al contrario. La humildad siempre la he manejado yo muy bien en ese sentido. Era comprensible, pero a veces, tú sabes que a veces abusamos. Entonces cuando Se nos van las cabras. empiezas a jalar la cobijita y dices, oye, no, cabrón, una cosa es... Juan Domínguez, otro no me acuerdo. Sí. Entonces, bueno, me tocó esa época, viví muy bien con todos mis compañeros, me tienen todavía una estimación muy particular, donde quiera que me ven, me invitan obviamente a las posadas, porque pues tú eres parte de... Entonces, toda esa generación ya se están jubilando, Sí, claro. terminaron. Toño, pues a grandes rasgos, una excelente plática. Gracias por abrirte ante las Sí. personas, la gente que sepa de quien te ha visto, quien te conoce, pues saben quién es, pero pues hay experiencias, hay anécdotas que mucha gente Sí. no sabía, las cuales el día de hoy las tocaste, donde al final de cuentas el deporte es lo que te abrió, y en este caso el fútbol te abrió la posibilidad Sí. de todas las responsabilidades, y sobre todo que tú te abriste el camino, y no por el apellido, sino por cómo te esforzaste Claro. y cómo estuviste ahí dando, ¿no? Toño, ¿algo más que quieras agregar? No, yo quiero hacerlo públicamente, agradecer a mucha gente que me dio la oportunidad de estar al frente del deporte. Últimamente ando buscando quien me dé chamba, pero ya estoy viejito. No, cabrón, cuando te hablo, estás en el banco y yo les digo, no, pues está como Jimmy Gold, me tiene que sacar dinero para que sigan depositando de tantas pensiones que tiene. No, vas a echar al saco. No es cierto, pero sí. Yo quiero agradecerte y agradecerte a ti, darme la facilidad para poderme abrir. Para aquellos que no conocen al Güero Barbosa, este es el Güero Barbosa. Igual como siempre. Claro. Hice una trayectoria deportiva, gracias a ustedes que me dan también la oportunidad de poder convivir con ustedes y a todos mis amigos que convivo todavía, ya no en el ámbito futbolístico, pero sí en el ámbito social. Y yo agradecerles a todos los que me han dado el apoyo, a todos los que vieron en mí una amistad que siempre se les ha brindado de corazón. No quiero quedar bien aquí contigo ni nada, es mi forma de ser. Claro. Y sé lo que es sufrir allá afuera. Sí. Y entonces llegas con esa misma mentalidad para aquí, aplicarla, y yo creo que es lo mejor que te puede dar. No como otros que llegaron a la presidencia municipal, se marearon en un ladrillito, ¿verdad? Muchos. Entonces, tú lo sabes por quién lo digo, ¿verdad? Sí, claro. Porque me tocó estar en un partido que fui candidato ciudadano y la que me asesoró, pues después ya no me quiere. Pero bueno, no es una monedita de oro para que le viene a todos. Muchas gracias. No, pero pues esos son temas, ¿no? Al contrario, Toño, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias. La verdad que gracias por abrirte ante el público. Y bueno, señores, hemos llegado al final de un capítulo más de Subiéndote al Ring de la Vida. Nos esperamos la siguiente semana. Y bueno, por un capítulo más sería el tercero. Hoy tuvimos al Güero Barbosa. Hasta la próxima.